Bien, jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio relacionado con resistencia eléctrica. Dice lo siguiente: suponga que desea fabricar un alambre uniforme a partir de 10 gramos de cobre. Si el alambre debe tener una resistencia de 0.5 ohmios y si debe utilizarse todo el cobre disponible. Dice, ¿cuál será la longitud? Y B, ¿cuál será el diámetro de este alambre? Considerar que la resistividad del cobre es 1.7 por 10 a la menos 8 ohmios por metros. Y además te dice considerar que la densidad del cobre es 8.9 por 10 al cubo kilogramos sobre metros cúbicos. Muy bien, nosotros hemos más o menos diseñado esta resistencia eléctrica de este alambre de cobre que tiene la siguiente forma, ¿no? Entonces aquí vemos que su longitud es una longitud L, ¿ok? Es una longitud L. Y además tiene una sección transversal este alambre, que es constante. Es una sección transversal A, ¿ok? Más o menos así, ¿no? Listo. A. Entonces, nosotros podemos anotar algunos datos importantes que se desprenden del enunciado de este problema, el cual nos dice lo siguiente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que la resistencia es ¿cuánto? 0.5 ohmios, ¿no? ¿Listo? Tenemos su masa también de ese alambre, de toda la cantidad de cobre que voy a utilizar, que es 10 gramos. 10 gramos pasado a kilogramos sería 10 por 10 a la menos 3 kilogramos. ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? Puedo hacer un poquito aquí de geometría y puedo recordar que el volumen de un cilindro, ¿no? Este alambre conductor es como si fuera un cilindro, es simplemente el área de la base, que es la sección transversal, por su altura, que viene a ser su longitud, por L. ¿Ok? ¿Qué más vamos a anotar aquí? Ya, la densidad del material lo voy a representar como ρ, la densidad del cobre es 8.9 por 10 al cubo kilogramos sobre metros cúbicos. Y la resistividad lo voy a representar como la letra ρ con un sombrerito arriba, con una raya arriba. Y esa resistividad vale 1.7 por 10 a la menos 8 ohmios por metros. Listo. Entonces, ¿cómo puedo resolver este ejercicio? Vamos ahora a calcular la longitud de este alambre. Ok, vamos a ponerle aquí parte A, calculando su longitud. Para ello, yo necesito recordar de la ley de Poliet, ¿cierto? Y además también de la definición de la densidad, ¿no? Entonces sabemos que la densidad es masa sobre volumen, ¿cierto? Masa sobre volumen. Entonces aquí voy a despejar el volumen. Entonces eso quedaría simplemente como el cociente de la masa de ese alambre de cobre sobre su densidad. Ojo que aquí también el volumen como se expresa, ya lo hemos puesto como área de la base por su longitud, y esto es igual a masa sobre la densidad del cobre. Listo. Vamos a ponerle aquí un marco y lo vamos a dejar en stand-by por un momento. A esto le vamos a llamar nosotros una ecuación número 1. ¿Ok? Ecuación número 1. Listo. Ahora de la ecuación o de la ley de Poliet, nosotros tenemos que la resistencia eléctrica es igual a la resistividad
hemos representado la resistividad como ρ con un sombrerito arriba para que no se confunda con la densidad, por la longitud sobre el área. ¿Ok? Por la longitud sobre el área. Entonces yo aquí puedo ordenar esto y ponerlo de la siguiente forma. El área pasa a multiplicar a la resistencia. Tendría aquí área por resistencia eléctrica es igual a la resistividad por la longitud del material. Y a esta expresión yo le voy a llamar ecuación número 2. ¿Ok? Ecuación número 2. Entonces, ¿qué hago a continuación? Simplemente divido ambas cantidades. Voy a dividir 1 entre 2. ¿Ya? 1 entra la ecuación número 2. Al hacer eso, ¿qué obtengo? Entonces, es muy simple. Esto es cuestión de álgebra aquí ya. Sería lo siguiente, ¿no? Área por longitud sobre área por resistencia. Esto es igual a ¿cuánto? Masa sobre densidad. Aquí tendría simplemente resistividad por su longitud. Si te das cuenta, aquí yo voy a, al dividir la ecuación 1 sobre la ecuación 2, aquí voy a eliminar las áreas, se van, ordeno esto, la longitud pasa al otro lado, al primer miembro de esta ecuación, y la resistencia pasa a multiplicar allá. Ordenando entonces, tendría lo siguiente, ¿no? A ver. Entonces aquí ordenando, tendría que la longitud es igual a ¿cuánto? Simplemente la longitud saldría a la resistencia eléctrica por la masa sobre, aquí quedaría densidad por resistividad. Todo esto saldría la raíz cuadrada, ¿cierto? Raíz cuadrada. Entonces simplemente quedaría reemplazar los valores y obtener un valor para la longitud. Entonces de aquí, si gustan, reemplazamos los valores, quedaría raíz cuadrada. Hay que hacer el reemplazo numérico aquí, ¿no? A ver, quedaría resistencia, ¿cuánto es? 0.5. Listo. La masa, ¿cuánto es? 10 por 10 a la menos 3. La densidad del cobre, ¿cuánto es aquí? 8.9 por 10 al cubo por la resistividad que vale 1.7 por 10 a la menos 8. No pongo las unidades porque al final yo ya sé que me va a quedar en qué, en metros, ¿no? Entonces, si tú reemplazas, haces el cálculo numérico, nos va a quedar que esta longitud es aproximadamente, con 4 decimales, quedaría 5.7486 metros. Y esa es la longitud de este cable conductor que se puede construir con 10 gramos de cobre. ¿Ok? Y esa sería la longitud de este alambre conductor. Esta es la respuesta para la parte A. Vamos ahora con la parte B. Si yo ya tengo la longitud, puedo calcular su diámetro de este alambre, ¿no? Lo puedo reemplazar, por ejemplo, en la ecuación número 1, ¿no? En la ecuación número 1. Entonces aquí tendría lo siguiente. Sería así, en 1 tendría lo siguiente. Aquí sería área por su longitud, ¿cierto? Área por su longitud
A ver, voy a despejar de aquí el área de la ecuación número 1. Sería simplemente masa de ese alambre sobre la densidad por su longitud. Pero ojo que el área se escribe en función de su diámetro de la siguiente forma, ¿no? Sería pi, diámetro al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Esto es igual entonces a masa de ese alambre de cobre sobre su densidad por su longitud. Entonces tú de aquí puedes llegar a lo siguiente, ¿no? Puedes despejar de aquí el diámetro. Entonces el diámetro debe ser ¿cuánto? La raíz cuadrada de quién. Haciendo álgebra aquí, sería simplemente 4 veces la masa sobre pi densidad por su longitud. Entonces aquí queda simplemente el reemplazo numérico. Entonces este diámetro debe ser ¿cuánto? A ver, 4 por la masa que vale 10 por 10 a la menos 3. Pi que es un número, densidad que es ¿cuánto? 8.9 por 10 al cubo por su longitud que vale 5.7486. Bueno, aquí hay que reemplazarlo, ¿no? 5.7486. Entonces, ¿cuánto sale ese diámetro? Aproximadamente debe salir, si tú haces el reemplazo numérico, esto debe salir 4.9886 por 10 a la menos 4 metros. Y ese es el diámetro de ese alambre, que se construye con toda esos 10 gramos de cobre, ¿no? Y esta es la otra respuesta. Muy bien, jóvenes, hemos obtenido entonces que con 10 gramos de cobre, para obtener una resistencia de 0.5 ohmios, se emplea una longitud de alambre de 5.7486 metros y se obtiene un diámetro muy pequeño de 4.9886 por 10 a la menos 4 metros. Nos vamos a quedar aquí. Muchas gracias, jóvenes, por prestar atención y ya nos vemos en otra oportunidad.